Buenos días. Vamos a hablar hoy de el tema de concursos y quiebras. Y esto tiene que ver con el derecho falencial, es decir, las relaciones de insolvencia que puede llegar a tener una persona, tanto física como jurídica. Nosotros tenemos una ley, que es la ley de concursos y quiebras, que es la ley 24.522, que regula conjuntamente en tanto el concurso como la quiebra en todo su extenso articulado. Si bien están reguladas las dos instituciones, concursos y quiebras, en la misma ley, no es exactamente un concurso igual a una quiebra. Tienen similitudes, pero conceptualmente son dos cosas distintas. ¿Qué es un concurso y qué es una quiebra? Podemos decir que, en términos generales, el concurso es un proceso regulado por la ley cuyo objetivo es salvar a una persona o a una persona física o jurídica de los efectos de una quiebra. Entonces, el concurso siempre es promovido por el propio deudor, que se va a llamar concursado. Es decir, un acreedor no puede pedirle el concurso a un deudor. El deudor siempre es el que pide su concurso. Y el concurso es un proceso por el cual una persona que se encuentra en estado de cesación de pagos convoca a través de un procedimiento judicial a sus acreedores para lograr intentar llegar a un acuerdo que beneficie tanto a una parte como a la otra. Si ese acuerdo a través del concurso se logra con todos los acreedores o con las mayorías que ya vamos a ver, el deudor logra su objetivo, que es el de seguir realizando su vida mercantil y evita los efectos de una quiebra. En cambio, si no hay acuerdo, o bien ha habido acuerdo, el deudor no lo cumple total o parcialmente, se le va a declarar su quiebra. Por lo tanto, vemos que el concurso es todo un procedimiento que va a involucrar siempre a los acreedores de ese deudor. Ahora, ¿qué es una quiebra? Bueno, la quiebra es justamente una sanción que se le impone a través de un proceso a un deudor que se encuentra en estado de cesación de pagos, por la cual se lo desapodera de su patrimonio y le produce importantes y gravosos efectos jurídicos, de carácter jurídico y de carácter económico, que ya los vamos a ver. La quiebra sí, en cambio, puede ser pedida por un acreedor al deudor. Incluso una persona puede pedirse su propia quiebra. No es lo más común esto último, pero la ley lo permite y puede suceder. En general, la mayoría de los supuestos son acreedores que le piden la quiebra al deudor. Es requisito fundamental, tanto para el concurso como para la quiebra, que el deudor se encuentre en un estado de cesación de pagos. ¿Y a qué llamamos estado de cesación de pagos? Es cuando el deudor no puede hacer frente a todos los compromisos financieros asumidos. Es decir, se trata de un estado de verdadera insolvencia patrimonial.
Ese estado de insolvencia patrimonial es el que lleva al deudor a pedir su concurso o lleva a un acreedor o al propio mismo deudor a pedir la quiebra. Muy bien, entonces, si bien la ley no determina con una definición exactamente qué se entiende por estado de cesación de pagos, podemos dar ejemplos de lo que es un estado de cesación de pagos. Por ejemplo, cuando el propio deudor reconoce judicialmente que se encuentra en ese estado, o bien con la simple mora en el cumplimiento de una obligación. Es decir, una persona que se encuentra incumpliendo una obligación en término, se encuentra por lo tanto en mora, y eso es entendido por la ley como un estado de cesación de pagos. Bien, ¿qué características tienen los concursos y las quiebras? Bueno, la característica fundamental es la que se llama la universalidad y la unicidad, que son conceptos que están relacionados entre sí. ¿Qué significa la universalidad? Bueno, tanto el concurso como la quiebra son procesos universales. ¿Qué significa que sean procesos universales? Que afectan a todo el patrimonio del deudor. Es decir, yo no puedo concursarme por una parte del patrimonio. Si yo me concurso por el todo. Lo mismo que la quiebra. Yo no puedo pedir la quiebra respecto a que afecte a determinados bienes. No, afecta a todos los bienes del deudor. Y la unicidad tiene que ver con una cuestión de procedimiento en el sentido de que todos los juicios donde ese deudor sea parte, sea como actor o como demandado, van a confluir en el juzgado del concurso o de la quiebra. ¿Qué personas pueden concursarse? Bueno, las mismas que pueden ser sujeto de quiebra. Cualquier persona física o jurídica privada, porque el Estado, bajo la ley mercantil de Argentina, no puede ni concursarse ni quebrar. Incluso una persona fallecida se puede pedir su concurso o su quiebra respecto a su patrimonio, aún habiendo fallecido. En cambio, ¿qué personas están excluidas del concurso y de la quiebra? Bueno, las entidades financieras no son sujetos de concurso o quiebra, sino que son sujetos de otro procedimiento que se llama liquidación, que es algo parecido a lo que es un concurso y una quiebra. Las mutuales, los fideicomisos, las empresas de seguros tampoco están sujetos a concurso o quiebra, sino liquidación. El juez competente para entender en un concurso o una quiebra va a ser un juez comercial y del lugar de la sede del domicilio donde tiene declarado ese comerciante, sea tanto persona física como persona jurídica privada. Vamos a meternos a hablar un poquito del concurso. El artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras determina los requisitos que tiene que presentar una persona para pedir su concurso preventivo o concurso o concurso de acreedores, que son sinónimos. Bueno, tiene que explicar las causas concretas que lo llevaron a ese estado de cesación de pagos y tiene que tratar de estimar la fecha en que se produjo dicho estado de cesación de pagos. A veces no es tan fácil determinar la fecha porque generalmente la persona cuando empieza a incumplir con uno, también empieza a incumplir otras obligaciones financieras. Pero se puede determinar, por ejemplo, el periodo. Por ejemplo, durante el mes de enero del año 2023, por ejemplo. Tiene que acompañar un estado valorado de su activo y de su pasivo. Tiene que acompañar copia de los balances, si es que está obligado a realizar balances.
tiene que acompañar la nómina de todos sus acreedores, especificando todos sus datos, los montos de sus créditos, vencimiento de sus créditos y privilegios de sus créditos si es que lo tuvieran. Del tema de privilegios vamos a hablar un poquito más adelante, porque vamos a ver que hay créditos que son privilegiados y otros que no lo son tanto. Y finalmente tiene que poner a disposición del juez comercial todos sus libros de comercio. Cuando el juez considera que están reunidos todos estos requisitos, determina lo que se llama la apertura del concurso. Y con la apertura del concurso, el juez dicta una serie de medidas, que son las siguientes. En primer lugar, designa a un sujeto por sorteo que va a tener un importante papel de desempeño a lo largo de todo el proceso del concurso. Se llama síndico. El síndico no tiene nada que ver con los síndicos de las sindicaturas de las sociedades. Acá el rol es totalmente distinto. Y va a comportarse como un verdadero auxiliar del juez en todas las tareas que le son encomendadas. El juez también va a decretar la inhibición de bienes del deudor. Y, por otro lado, va a fijar unas fechas que son muy importantes, que son básicamente las siguientes. Lo que se llama la fijación de la fecha para la verificación de créditos, lo que se llama la fecha para la presentación del informe general y lo que se llama la fecha para la presentación del informe llamado individual. Además, el juez va a ordenar publicar edictos dando a conocer la apertura del concurso de esta persona. ¿Con qué objeto? Con el objeto que sus acreedores puedan tomar conocimiento de esta situación y por lo tanto presentarse en el concurso para hacer valer sus créditos. Sobre esto vamos a volver un poquito más adelante. ¿Qué consecuencias trae la apertura del concurso? Es decir, ¿qué consecuencias le trae al concursado una vez que se abre su concurso? El concursado conserva la administración de sus bienes, pero bajo la vigilancia del síndico. No puede donar sus bienes, en lo que se llama realización de actos a título gratuito. Y para todo acto judicial o acto común va a tener que requerir la autorización del juez. Por ejemplo, para pago de remuneraciones debidas a un trabajador, actos relacionados con bienes registrables, si bien está inhibido, por algún motivo tiene que de repente alquilar, va a tener que pedir la autorización al juez. Por ejemplo, alquilar un fondo de comercio, disponer de un fondo de comercio, un local. ¿Qué pasa con los contratos que tiene pendientes? Bueno, él puede seguir continuarlos, pero siempre con autorización judicial. Les tiene que dar cuenta de toda su actividad al juez, prácticamente. Hay un instituto muy importante que proviene del derecho laboral que se llama pronto pago y que está receptado por el derecho falencial. ¿En qué consiste el pronto pago? El pronto pago significa que es el derecho que tienen los acreedores laborales privilegiados por su crédito laboral de pedir el pronto pago de sus salarios si es que existen bienes o dinero del concurso
para poder solventarlos. El pronto pago no es preciso hacer lo que se llama verificación de créditos, simplemente el trabajador o trabajadores se muestran su calidad de tales con el recibo de sueldo, por ejemplo, y ese pedido se lo hace al síndico. ¿Qué pasa con los juicios que tiene el concursado? Esto es consecuencia del principio de unicidad. Los juicios que tiene el concursado anteriores a la presentación del concurso van a parar al juzgado del concurso. Esto se llama fuero de atracción, por el principio de unicidad. Si el concursado tiene que iniciar un juicio nuevo, posterior a su entrada al concurso, a la apertura del concurso, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo es el trámite del concurso? En primer lugar, está lo que se llama la verificación de créditos, que acuérdense es una fecha que decretó el juez. Esa es la oportunidad que tienen los acreedores, todo tipo de acreedores, del concursado para presentarse con su documentación y hacer valer su crédito. Es decir, hay un plazo hasta el cual se tienen que presentar ante el síndico, no ante el juez, sino ante el síndico, a las oficinas del síndico, con la documentación original que avala el crédito que tiene esta persona. Por ejemplo, yo puedo tener un cheque rechazado, puedo tener un pagaré no pagado, puedo tener ser locador de un inmueble que me alquila el concursado y no me paga hace 2 meses, llevo el contrato de locación. Entonces, el síndico se queda con esa documentación original que la va a evaluar durante un cierto periodo y le va a dar a cada acreedor una constancia de su presentación en la verificación. Una vez que vence la fecha de verificación de créditos, ¿puede un acreedor tardío presentarse? Sí, lo puede hacer, pero va a tener una serie de consecuencias tal vez no tan beneficiosas como la tuviese un acreedor que se presenta en tiempo y forma. Luego del periodo de verificación de créditos, hay un periodo que se llama periodo de observación de créditos. Este periodo dura 10 días y es un periodo por el cual tanto el deudor como los acreedores pueden presentarse ante el síndico a fin de revisar y evaluar a todos aquellos que se han presentado como verificadores del crédito. ¿Por qué? Porque en una de esas el deudor tiene que objetar un crédito de una persona. Le puede llegar a decir, yo a esta persona no le debo nada, o tal vez le debo menos de lo que él está diciendo. Y los acreedores también tienen derecho a ver qué otros acreedores se han presentado, porque tal vez tengan derecho a cuestionar también la procedencia de un crédito de otro acreedor. Una vez que el síndico, pasado este periodo de observación, lo que hace es evaluar los créditos, estudiarlos, y le va a dar un dictamen al juez determinando, a su entender, cuáles son los créditos reales y cuáles son los créditos que no son correctos. Ese dictamen lo vuelca en un informe que se llama informe individual. ¿Por qué se le llama informe individual que se lo presenta al juez? Porque va a separar por legajos individualmente cada uno de los acreedores que se presentó, va a hacer una suerte de historia del crédito, va a determinar si es procedente o no y finalmente determina el dictamen, ese consejo al juez para que lo verifique o no lo verifique, es decir, lo torne como procedente o improcedente.
puede suceder que ese crédito haya sido objetado, tal vez por algún acreedor o por el propio deudor, y el síndico aún así haya resuelto de acuerdo a la posible objeción que pudo haber habido no respecto de ese crédito. Los créditos que son presentados sin ningún tipo de inconveniente, con toda la documentación, y que no han sido objetados por nadie, y el síndico considera que son correctos, se les llaman créditos verificados, y van a ser declarados tales si el juez también lo considera así. En cambio, el crédito que ha sido objetado por alguien ante el síndico y aún así el juez considera que es procedente, se llamará crédito admisible. Mientras que el crédito que ha sido objetado por alguna de las partes y el síndico le ha dado la razón de esa objeción y considera improcedente ese crédito, va a ser declarado inadmisible si es que así el juez lo considera. Es decir, acá estamos haciendo un proceso de selección de créditos. Y nos vamos a quedar solamente con aquellos créditos llamados verificados y admisibles, es decir, los que siguen en carrera, es decir, aquellos que han sido aprobados por el juez. Puede suceder que un crédito era por 80.000 pesos y de repente sea declarado admisible por 40.000. Es decir, seguirá por los 40.000 pesos. ¿Tienen derecho a apelar aquellos acreedores afectados de los créditos? Sí, tienen derecho a apelar. Todas las resoluciones son pasibles de apelación para que se revisen ese estudio de ese crédito. Entonces nos encontramos con los créditos verificados y los créditos admisibles que siguen en carrera en el concurso. El próximo paso es la confección del informe general. Acuérdense que había una fecha también para la presentación del informe general. El informe general tiene como objeto que el síndico informe en el juzgado al juez y a todos los acreedores, incluso al deudor, sobre el estado financiero y económico del deudor. ¿Cómo se encuentra el deudor? El paso seguido es lo que se llama la categorización de los créditos. Los créditos que están vigentes tienen que ser agrupados en categorías. Por eso se le llama categorización de créditos. Esas categorías, en principio, las elige el deudor y puede tomar en cuenta la categoría 1, por ejemplo, porque son créditos laborales, otros son comerciales, otros son civiles. O tal vez puede ser la categoría 1 porque son los de mayores montos y otros son los de menores montos. Esta categorización la presenta el deudor al juez y es finalmente el juez quien la determina. Puede que le dé el ok a la propuesta de categorización del deudor o no, o los haga de otra manera. Y acá tenemos que hablar de la clasificación de los créditos, que pueden ser privilegiados o no privilegiados. El crédito no privilegiado se le llama quirografario. Se escribe con Q, quirografario. Los créditos privilegiados son aquellos que tienen privilegio de cobro, antelación de cobro. Y ese privilegio lo da la ley, no lo puede estipular de común acuerdo dos partes. Son créditos privilegiados, por ejemplo, los créditos laborales, ya hemos visto el tema de pronto pago, los créditos de hipotecas, los créditos de expensas, los créditos de los gastos del concurso y los impuestos. También hay algunos otros más, no son los más importantes. Todos los demás créditos
que se te les ocurra son quirografarios. Incluso se podría hacer una categorización de privilegiados y quirografarios. Y luego viene lo que se llama el periodo de exclusividad. El periodo de exclusividad es un periodo de 120 días por el cual el deudor negocia con cada categoría establecida la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Qué opciones puede ofrecer en esa negociación el deudor? Seguramente va a ofrecer una quita de la deuda, puede ofrecer pago en cuotas, puede ofrecer lo que se llama espera. La espera es un plazo a partir del cual comience a pagar la deuda. Por ejemplo, yo puedo ofrecer una espera de 60 días desde la fecha de que se acuerda el concurso, el acuerdo, y a partir de ahí pagar el 50% de la deuda a pagar en 3 meses. Fíjese que ahí tenemos espera, quita y financiación. También puedo ofrecer entrega de otros bienes, puedo ofrecer entrega de acciones de otras sociedades, etc. Hay una característica con respecto a las ofertas. Las ofertas tienen que ser iguales para cada uno de los que componen una categoría. Si yo en la categoría 1 tengo a 3 acreedores, les tengo que ofrecer la misma oferta. No puedo ofrecer a uno una cosa y a otro otra cosa, dentro de la misma categoría. Ahora, a otra categoría tal vez le puedo ofrecer otro tipo de plan, pero dentro de esa categoría, de la otra categoría, las mismas condiciones. Incluso puedo ofrecer distintos planes a una categoría. Bien, finalmente los acreedores categorizados van a tener que determinar si aceptan o no cada una de las propuestas que el deudor les envió a cada categoría. Si las aceptan por mayoría de 2/3 del capital computable de cada categoría, se logra el acuerdo. Si en cambio no se logra esa mayoría, con que solamente una categoría no esté de acuerdo, cae el acuerdo y se le declara la quiebra. Se llama quiebra indirecta por provenir de un concurso frustrado. Frustrado en el sentido de que no hubo acuerdo. En cambio, si se aprueba el acuerdo, es decir, logró las 2/3 partes del capital computable de cada categoría, se firma un acta, un acuerdo, y se estipulan los términos del mismo. Ese acuerdo se homologa ante el juez, es decir, el juez tiene que darle el ok, el visto bueno, y bueno, aquí resta ver si él cumple el acuerdo o no. Si lo cumple, fantástico, logró el objetivo del concurso, seguirá con su actividad comercial sin consecuencias jurídicas y habrá pagado mucho menos de lo que originalmente tenía que pagar. ¿Cuál es la ventaja para los acreedores? Y bueno, antes que se vaya a la quiebra y tal vez no cobrarle un peso, prefiero cobrarle algo. Así que eso es lo que se llama concurso. Y vamos a hablar un poco de la quiebra, porque la quiebra tiene algunas similitudes con el concurso. Ya explicamos lo que es una quiebra. Es un procedimiento por el cual se realizan los bienes del fallido, acá se llama fallido el quebrado, y se venden finalmente, y lo que se recupera va a pagarse a los acreedores en proporción a sus créditos
y también tomando en cuenta si hay privilegios de cobro o no. Las quiebras pueden ser directa o indirecta. La quiebra indirecta es la que proviene de un concurso preventivo frustrado. Frustrado en el sentido de que no hubo acuerdo o bien habiendo acuerdo no se cumplió, total o parcialmente. La quiebra directa es aquella que puede pedir directamente al acreedor, el acreedor sobre el deudor o el propio deudor a sí mismo. El requisito es alegar el estado de cesación de pagos, demostrándolo, y el juez lo que va a hacer cuando recibe la documentación es darle una opción de pedido de explicaciones al deudor durante un plazo de 5 días para que determine si este señor tiene alguna defensa que oponer. Porque tal vez el señor dice, no, yo no estoy en cesación de pagos. Y para demostrar eso, deposito en este acto la plata que le debo. Eso se llama levantar una quiebra, en los términos. O puede oponer defensas. Por ejemplo, esta quiebra me la está presentado fuera de término, porque las deudas prescribieron. Pasó un tiempo, no me las reclamó, está prescritas. O tal vez este documento adolece de la falta de un elemento esencial y por lo tanto es inválido y por lo tanto no hay deuda. Puede oponer defensas. Ahora, si no tiene lo que oponer y no deposita la deuda, la plata, se le declara automáticamente la quiebra a través de una sentencia de quiebra. Esa sentencia va a ordenar la designación de un síndico con iguales funciones que en el concurso, va a determinar la verificación de créditos para que los acreedores se presenten a hacer valer sus créditos, la fecha de un informe general, la fecha de un informe final y finalmente va a ordenar la venta al público postor, al mejor postor, de los bienes del deudor. También aquí se aplica el pronto pago si es que existe posibilidad de cobrarlo. Ahora, hay otras consecuencias muy gravosas. En primer lugar, al deudor se lo desapodera de los bienes muebles o inmuebles se lo va a desapoderar, en los inmuebles se los va a clausurar sus actividades comerciales. No va a poder prácticamente ejercer el comercio. Tanto la administración de los bienes pasan a manos del síndico. Fíjense que en el concurso administraba bajo la vigilancia del síndico. Acá es el síndico el que administra el patrimonio del deudor. Por supuesto que va a estar inhibido, no va a poder comprar ni vender nada. De manera que las consecuencias son gravosas. Incluso para salir del país tiene que pedir autorización al juez. Hay un artículo que dice que se le debe interceptar la correspondencia, pero realmente me parece que cayó en desuso. Y finalmente se venden los bienes del deudor fallido y se distribuyen a prorrata de los acreedores y también tomando en cuenta aquellos acreedores privilegiados y aquellos quirografarios. Bueno, esto es en cuanto a concursos y quiebras. Muchas gracias.